quiero dar un saludo especial a doña Zulma Perdomo, porque como ella decía, yo vine a Uruguay en el año 2004, en el 2004, un, un junio del 2004, me acuerdo. Y la recuerdo a ella y a un grupo de mujeres eh, luchadoras, empeñadas en hacer visible el trabajo de las mujeres al interior de las cooperativas, con su calidez, su especialidad. Yo estaba más joven, tenía mis niños pequeños, recuerdo, tenía, yo creo que fue el 2003 o el 2004, tengo ahí como una, y mis niños tenían 3 años, y entonces había uno que estaba enfermo y yo me había venido y ellas estuvieron todo el tiempo pendientes, facilitándome, porque cuando eso, tener el celular con rooming, eso no Eso no había, existía. y menos para una mujer como yo. Entonces me colaboraron tanto y siempre las recuerdo con mucho cariño, de verdad, de verdad. Y recuerdo que hicimos una actividad de género en el Congreso Ahí, ¿te y parece creo bien? que fue en la sala o en un salón que está dedicado Ahorita puedes usar precisamente esto, a ¿verdad? María Luisa Cuesta. Ok, ahorita, en un Entonces momento. se vinieron como a mi memoria todos esos recuerdos y todo lo que esa mujer ha representado para muchas mujeres en, en Uruguay. De verdad que muchas gracias por abrirme la puerta, por llevarme en su corazón, porque me he encontrado algunas en el trasegar de todos estos 15 años, que más o menos es lo que llevo yo en los temas de mujeres, de identidad femenina, porque es como reencontrarse con su identidad. Para muchas, cuando yo entré a los temas de equidad de género, yo sentía que no, pues no entendía bien. Y en la medida en que más y más estudio y más leo y más convivo con lo que es las problemáticas, me doy cuenta de que todas, no importando en qué lugar del mundo estemos, porque de oriente a occidente y de norte a sur, todas tenemos las mismas problemáticas. No hay países desarrollados ni subdesarrollados. Sí, ahí estamos casi que en las mismas condiciones, unas tal vez un poco mejor, con mayor acceso a la educación, con mayor acceso a la autonomía económica, pero todas tenemos muchas dificultades para llegar a los lugares que nosotros nos merecemos como dueñas de la mitad del mundo y dándole vida a la otra mitad. Eso es algo que nosotros no hemos reclamado de manera suficiente, reconociendo también que en los últimos 70 años hemos logrado alcanzar lo que en 3.000 años de historia, solo para mencionar, digamos, la más moderna, no habíamos logrado. No, para no. Y yo espero que nuestras hijas y nietas, para las que ya tienen la fortuna que yo espero tener, pues ese mundo sea mejor, más igualitario y más equitativo, porque definitivamente ser mujer no es una gran ventaja en el mundo en que nos ha tocado crecer. Eh, para nosotras más fácil que para nuestras antecesoras, pero espero que para nuestras sucesoras y la descendencia sea mucho mejor y cada vez entiendan ellas que esto es más un asunto de historia, que les toque estudiarlos en la historia de los libros y no en la historia de sus propias vidas. Bueno, gracias de verdad, Zulma, por todo eso que me dieron en esa época y que siempre los recuerdo y los tengo en cuenta. Bueno, voy a compartirles lo que ha sido. A mí me dijeron que hablara sobre cómo era la experiencia en ONU, ¿cierto? Correcto. Vamos a hablar de eso. Bueno, nosotras dos, desde hace 4 años venimos asistiendo a las actividades de ONU que se realizan en el mes de marzo, en el marco de la celebración de la conmemoración del Día de los Derechos de las Mujeres, del 8 de marzo. Estas actividades han venido, digamos, tomando una evolución desde la ONU y desde nosotras, porque recuerdo la primera experiencia que tuvimos y
nos hemos puesto de acuerdo las dos en que vamos a contarles la experiencia más desde la vivencia de lo que es participar. En la primera recuerdo, pues es un mar de actividades, sí, bajo un concepto, un mar de actividades, y uno llega, mejor dicho, se tiene que planear a qué actividades quiere participar, porque son tantas y tan diversas que uno diría, bueno, aquí a dónde me enfoco. Lo otro, pues las personas que tienen habilidad de hablar varios idiomas, pues se entran a cualquier sala. No todas las salas tienen traducción. Los que no tenemos esa habilidad, pues entonces tenemos que escoger las salas que van de acuerdo al idioma o a los idiomas que hablemos, y además del interés. Vemos mujeres de todos los tipos, tamaños, colores, diseños, culturas, economías, intereses y demás. Hemos hablado de violencia, bueno, siempre hay un eje central, ¿cierto? Hubo un año que fue dedicado a la violencia de género, otro año que fue dedicado a la seguridad alimentaria, y este año específicamente fue dedicado al tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Conservando, digamos, en ese proceso algunas líneas genéricas que son de las que yo veo aquí, porque mientras hablaba María de los Ángeles, pues me dio una leidita del plegable que ustedes reparten, que tienen como presentación de su comité, y en ese tiene unos ejes que son los mismos ejes que siempre se tratan en la cumbre, en estas cumbres, o que se tratan en muchos de nuestros encuentros de género, que es el tema de la violencia, el tema de incidencia y el tema de empoderamiento de las mujeres. Esa participación que se hace desde la alianza en un primer momento, cuando estaba Pauline Green, contamos con la suerte y la oportunidad de hacer un evento para las cooperativas, para las mujeres cooperativistas, con la presencia de Pauline Green, con la presencia de Cooperativa de las Américas, en esa época Asia Américas, con la presencia de Asia Pacífico y Europa, y presentar algunas actividades o desde la problemática, las actividades y el tratamiento de esa problemática que hacemos desde la alianza, y cómo el Comité de Equidad de Género quiere y ha venido trabajando algunas de ellas, en curar algunas de estas dolencias que sufrimos nosotras al interior de nuestras entidades cooperativas. Para los 2 años siguientes, Cooperativa de las Américas y la Alianza no tuvo una actividad propia del tema cooperativo, porque eso requiere, digamos, un gran apoyo de la oficina central, requiere una actividad diplomática previa, ¿cierto? Que casi se lleva un año de actividad diplomática, porque todos los países tienen derecho a postular, pero y las organizaciones que en este caso como ASI hacen parte como ONGs en Naciones Unidas, pero hay, digamos, mucho trámite. Y para este último año no hubo una actividad propia del tema cooperativo, lo cual es una carencia muy importante, porque nos ha tocado también ceder nuestro espacio, que es ceder el espacio, pero con una organización que es afiliada a la ASI, que es como hermana, que es para este año fue con WeEffect. WeEffect hace un trabajo de incidencia política para este año, y logró que a través de la alianza se hiciera un evento para el tema de la mujer rural. Fue un trabajo bien hecho, un trabajo donde se presentaron varias experiencias en el mundo, pero no hubo una actividad puntual de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué sí hubo? Hubo actividades en las que la ASI ha colaborado, por ejemplo, con el tema de las mujeres en el Líbano, el Medio Oriente, con las mujeres que son víctimas del VIH, a través de las agencias de cooperación que se tienen. Y se muestran los ejemplos de qué actividades desarrollan, de cómo ellas socializan, de cómo han podido sobrevivir con sus familias y mejorar sus temas de salud, sea porque ellas sean portadoras
o sean víctimas del VIH, unas mujeres que son pues islámicas, que ustedes saben lo que eso conlleva, o sea que son sus maridos las que las han contagiado, y cómo, digamos, todo el proceso de discriminación que reciben en su mismo país y en su religión. A través de las cooperativas ellas han venido desarrollando proyectos productivos que les han dado autonomía económica y que les ha permitido llevar buena educación, pues llevar educación y manutención a sus familias, porque en muchos de los casos pues han sido o abandonadas o han quedado viudas por el tema de la enfermedad. Así, digamos, de una manera como alternativa, eh, por decirlo de alguna manera, ha colaborado con muchas organizaciones a empoderar a las mujeres. Entonces, uno de esos ejemplos es ese tema con en el tema de salud, a los proyectos agroalimentarios que se vienen desarrollando en India a través de las cooperativas, cómo se empoderan a las mujeres y cómo a través del proyecto económico se da la variante de género para que las mujeres se reconozcan, porque lo primero que tenemos que hacer en todas nuestras comunidades es lograr que las mujeres nos reconozcamos como actores políticos y económicos en nuestras comunidades y podernos empoderar y atrevernos a liderar a nuestras entidades y cooperativas y a nuestras comunidades. Muchas de nosotras, por mucha formación que haya universitaria, si no hay un reconocimiento de esa identidad femenina y de esa posibilidad que tenemos como mujeres de ser autónomas y libres en todo el concepto de lo que eso implica, pues va a ser muy difícil realmente que nuestras comunidades cambien, que cambie nuestro pensamiento en la educación de nuestros hijos, en la crianza, que cambie el pensamiento de nuestras relaciones con nuestros pares, con nuestras parejas, para saber cómo podemos salir adelante. En ONU lo que se busca es, a través de los ejes, que en este caso, como les conté, fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues la pretensión que uno reconoce es esa posibilidad de escuchar todos los públicos, de escuchar las experiencias para poder lograr esa situación que es empoderar a las mujeres, lograr que las mujeres reclamemos un salario que sea realmente justo y equitativo para la capacitación, la educación, la formación y el desempeño que nosotros tenemos. En estos procesos pues hemos logrado hacer citas con embajadores de los diferentes países nuestros de América y algunos, incluso con el embajador de Israel, tuvimos una entrevista porque es necesario que se reconozca el mundo cooperativo, que se reconozca la posibilidad que tenemos las mujeres, la participación que tenemos las mujeres en nuestros modelos cooperativos y en el modelo económico cooperativo para que realmente seamos visibilizadas y reconocidas. Tenemos que pasar, digamos, de esa parte de lo que yo llamo del cuento a las realidades, porque armamos mucho cuento, digo yo, muy en colombiano. O sea, hay un gran discurso, pero las realidades son difíciles de poder plasmar o mostrar. Le decía que esa es una de la hija de las hermanas Mirabal. Sí. Mirabal, Minú Tavares Mirabal. Eso. Una de, por la mamá de ella es que se celebra el día. Ajá, exacto. Ajá. Y exacto, pues por ellas es que las Naciones Unidas declaró el 26 de noviembre, 25 de noviembre como el Día Internacional contra la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, como les digo, pues realmente venimos en ese proceso. Hay un empeño del Comité Mundial con los comités continentales de que para marzo del año entrante realmente tener una actividad más activa y más participativa, y eso se logra porque hoy la ASI Mundial, y perdónenme la expresión, habla en español.
Y entonces cuando digamos era solamente del dominio de habla inglesa, implicaba de que si no había un país, digamos, de habla inglesa, era muy improbable, esa es la palabra, de que se hiciera el lobby y pues de todas maneras los hombres viven siempre ocupados para hablar de mujeres, ¿cierto? A no ser que fueran otros términos, pero nosotras no estamos dentro de las prioridades de las agendas. Y hoy que habla en español, pues tenemos toda la posibilidad de hacer la incidencia para que en Naciones Unidas realmente exista un foro donde las mujeres cooperativistas podamos plasmar nuestras experiencias. Y el propósito es que en marzo del año entrante, que es como del 12 al 22 o 23 de marzo, que va a ser la jornada, podamos nosotras hablar y expresarnos en alguna de las actividades que se desarrollan, que como les digo son muchas, o sea, uno puede contar unas más o menos 120 actividades que se desarrollan en esos 10 días de manera paralela y demás, y darle la difusión que corresponde para que muchas personas interesadas del mundo de las cooperativas asistan a nuestras actividades. Además porque no es una sola actividad, hay que desarrollar por ahí unas 10, porque las actividades no duran nunca más de 2 horas y media, que es el trabajo, las horas de trabajo de los traductores, porque hay que pensarlo de esa manera también. Entonces los traductores trabajan entre 2 y 2 horas y media, tienen que parar por lo menos 30 minutos para volver a empezar. Y las Naciones Unidas ha establecido que los foros normalmente duran 2 horas o 2 horas y media, a no ser que sea algo muy, digamos, coordinado con varios países, embajadas y políticos que estén respaldando, y eso, instancias políticas que estén representadas en Naciones Unidas, y eso requiere un esfuerzo diplomático adicional. Entonces, pero estamos en esa tarea, estamos comprometiendo a algunos de los gobiernos con los que tenemos pues relación, con la idea de que podamos hacer siquiera un evento de mediodía donde tengamos pues esa visibilidad. No es un evento fácil, es un evento gratuito que reúne más de 3.000 mujeres que van de todo el mundo, pero no es un evento fácil en el sentido de que yo pueda entrar y llevar el sello de ONU o pues de las Naciones Unidas en nuestras actividades. Hay unas actividades muy interesantes que se desarrollan, y digamos que a mí la que más me gustó, porque también como para compartir este año, fue la que realizó la Embajada de España sobre los costos y los beneficios del cuidado en las empresas, y como la mayor generadora, y una de las experiencias que se comentó allí fue como la mayor generadora de energía eléctrica y comercializadora de energía eléctrica de España logró integrar las políticas de equidad de género al interior de la organización, y cómo valoró el tiempo de licencias de maternidad, de permisos escolares, de permisos de cuidado para madres con niños especiales, y cómo ese compromiso que ella ha tenido con estas mujeres ha mejorado la productividad empresarial. O sea, contrario a lo que se pudiera pensar de lo que significa la licencia del paro, que puede ser hasta por 6 meses, el compromiso de estas mujeres para conservar su puesto porque son respetadas en esas necesidades ha mejorado la productividad de la empresa. Ha sido, pues un estudio muy interesante que se presenta, lo presenta la gerente, digamos, de esta empresa de energía de España, y con el asombro de los otros compañeros del panel, pues que hablaban de algunas buenas prácticas, pero no de la valoración técnica de lo que eso había significado para la empresa. Ella decía, hoy es muy difícil encontrar mujeres ingenieras en el área de la mecánica, metalúrgica, electricidad, electrónica y demás, y lo que hemos nosotros hecho es incentivar en las universidades a que ingresen mujeres
porque nos interesa la mano de obra de las mujeres. Entonces pues fue una muy buena, un muy buen ejercicio, muy poco asistido entre otras cosas, pero de verdad que hay muchas cosas interesantes que se dan en este gran encuentro, en este encuentro mundial. Pienso que a la ONU le hace falta llegar, porque me habían dicho que alguien iba a estar aquí de Naciones Unidas, pero que a la ONU le hace falta promocionar más este evento con las organizaciones que son sus pares o que tengan interés, para que la gente realmente focalice su asistencia a los lugares que tengan afinidad con los temas. Hay una muy buena participación política, hubo un panel con mujeres presidentas o vicepresidentas sobre cuáles son las políticas públicas en relación con las mujeres, que creo que también fue muy interesante. Allí participaron de Costa Rica, de Colombia, de Argentina y de Chile, más una señora de Inglaterra y Suecia, y cada una iba mostrando pues como esas experiencias. Creo que es bueno porque uno ahí, además de que hace la evaluación si eso sí es cierto o no en su país, en el caso mío, también también pues se pega para reclamar políticas públicas que realmente apliquen al tema de la equidad de género. Yo diría, pues esto es un conversatorio y perdona la falta de técnica y de rigurosidad, pero es la experiencia de lo que hay. Si vamos a asistir, que podemos asistir, es mirar muy bien la agenda, seleccionar los temas de interés, coordinar, porque además no todo se hace en el tema en las instalaciones de Naciones Unidas, sino que es en edificios que son paralelos o que están pues en las cercanías, más o menos 4 cuadras en todas las direcciones, y hay que coordinarse para poder realmente sacarle provecho a la actividad. Los días se vuelven largos e intensos y bueno, pero es algo muy enriquecedor y agotador. Sí. ¿No contaste sobre las periodistas? Cuéntalo. ¿Te tengo que dejar algo? No, porque yo no voy a tratar en sí lo de la ONU. Yo estoy aquí para hablarle un poquito de lo que hacemos nosotros como Bueno, yo le cuento como algo de los comité. periodistas. Cuéntale eso. Hubo un foro sobre la mujer, un foro de periodistas, y trataba sobre la mujer en las noticias, cómo éramos tratadas las mujeres en las noticias. Y digamos en los procesos de violencia que sufre América, pues fueron de México, una periodista muy valiente de México que prácticamente ha cubierto muchas de las noticias de violencia contra las mujeres en México, especialmente en las zonas donde hay influencia del narcotráfico. Una colombiana que dio sobre las noticias y cómo las mujeres estamos incluidas en todos los factores de violencia en los procesos de paz de Colombia. En España también las mujeres, como digamos todo el tema de violencia de género contra las mujeres y cómo se trata la noticia. La noticia se trata desde la víctima, casi que dándole la razón al victimario. Esa fue la conclusión, ¿cierto? Entonces a ella la violaron porque se vistió de tal manera o actuó de tal manera. Ella está en la guerra porque si bien fue forzada, entonces, pero tenía tales relaciones, tuvo talos hijos, era la amante de tal comandante, esa situación, y si está involucrada en el narcotráfico, pues ya sabemos lo que eso implica para las mujeres, ¿cierto? Que terminamos siendo material de, perdóname la expresión, pero material de carne, de cómo somos violentadas y vulneradas en nuestra identidad, en todas las transformaciones que sufren las mujeres para satisfacer los apetitos que tengan los capos de la mafia o demás, los ideales que se van planteando sobre el tema de la mafia. Y cómo los periodistas en muchos de los casos lo que hacen es analizar la noticia desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de la víctima como víctima, de la mujer que ha sido vulnerada, violentada y cosificada, ¿no? Cómo los medios de comunicación a través de la publicidad
han cosificado las mujeres para vender llantas, nos muestran es mujeres desnudas, para vender autos, mujeres desnudas, para vender una cerveza, hay una mujer vestida muy insinuante y encima de una moto, pues que uno diría, bueno, ¿cómo así? Todo ese tema y cómo podemos nosotras hacer un análisis y cómo podemos nosotros rechazar ese tipo de publicidad y ese tipo de productos. Porque no podemos seguir consumiendo porque se ha demostrado que eso les da rating, ¿cierto? Que eso les da mayores ventas y mayores posibilidades. Entonces fue un tema muy interesante de cómo se trata y cómo nosotros debiéramos de hacer al interior de nuestros medios de comunicación un análisis parecido en cada uno de nuestros países para buscar la manera de cómo protestar contra ese tipo de situaciones. ¿Cuál fue el otro? Yo creo que sí, está bien. Bueno, le aplaudimos a... Un aplauso.